Los martes, en las ondas de Radio Abarán, Más allá de la garita. Un contacto con los abaraneros de fuera que llevan Abarán muy dentro. Presentado por José Simeón Carrasco. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Un martes más, en este mes de mayo, mes de la poesía, de las flores, del color azul del cielo, aunque también este mes está siendo un poco lluvioso, pero bueno, vamos a hablar con una persona muy especial. En este espacio de Más allá de la garita es el barrio, le informamos a nuestro invitado de hoy, que es el último de lo que es el pueblo, aunque luego sigue en algunas pedanías. Entonces, un invitado que no ha nacido en Abarán, es verdad, no vive en Abarán tampoco, pero sin embargo tiene un 50% de sangre abaranera y es una persona famosa de famoseo, famosa de artista, de actor, en televisión, en teatro, en cine. Es una persona muy conocida por todos, pero seguramente no saben todos que Javier Gil, Javibi es el nombre artístico, que nace en 1961 en el Bas Cáceres. Su padre era de Abarán, su abuelo Pepe de Ramón era de Abarán y él tiene toda la familia Gil Serna, Rogelio, ese hombre al que tanto deben Abarán la zarzuela y la cultura en general, es su tío. Josefina también, y Perico de Ramón también era su tío, y junto con su padre. Javier Gil, muy buenos días y muchas gracias de nuevo. Muy buenos días, sí, muy buena presentación. Muchas gracias a ti y a todos los que estén escuchándonos. Bueno, pues sabíamos de tu relación con Abarán, y por eso estás muy bien encajado en este programa. No basta, no solamente, hay veces que uno nace en un sitio por circunstancias. Ahora nos sabrás cómo tu padre se va de Abarán, cuándo, dónde se va y cómo tú has viajado un poco también por Francia. Bueno, Javier Gil, si entramos a internet, vemos su biografía, yo he entrado, él nace en el 61, un pueblo de Cáceres, muy bonito, por cierto, el Bas. Y ahora vamos a ver un poco cómo ha sido su carrera como actor. Ha hecho también sociología, es un hombre de una formación humanística bastante importante. Y cuéntanos, Javier, antes de entrar en lo abaranero, ¿cómo debutas tú en el mundo de la fama, en el mundo del arte, en el teatro, en la televisión? ¿Cómo ha sido tu vida, que ha sido bastante movida, por lo que veo yo en internet? Sí, es cierto. Bueno, ha sido un gran golpe de causalidad o de casualidad, según se quiera mirar. Yo no estaba predestinado, o sea, no tenía ningún interés prefijado para entrar en el mundo artístico, en el mundo actoral y teatral, pero conocí a una persona que sí estaba metido en aquel momento en un programa de televisión que se llamaba Inocente. Su nombre es Curro Summers, que en paz descanse, que era amigo de otros amigos de la banda en la que yo me movía en Madrid. Y yo estaba buscando trabajo, y cuando buscas trabajo, pues estás buscando lo que sea realmente, ¿no? Lo que puedas tú poder hacer. Y entonces estaba yo en una fiesta donde estaba Curro Summers, nos encontramos y dije que estaba buscando trabajo. Entonces me dijo, tú tienes cara de actor. Y yo dije, mira, yo estoy buscando trabajo, o sea, no me vengas con que tengo cara de actor. Sí, efectivamente. Entonces, a la semana siguiente me llaman de la productora de Inocente, porque Curro Summers había mantenido su punto de vista, su apuesta, y creía en mí. Tampoco me había comentado nada, que me iban a llamar ni nada, para hacer una broma. Inocente era un programa de cámara oculta, ¿no? Sí. Los espectadores. Y se hacía broma a famosos, era una especie de tinglao teatral con cámara oculta. Y yo conocía el producto porque en mi infancia en París, en los años 60, ya empezó la cámara oculta a salir por la tele, y yo estaba muy familiarizado con el producto como espectador, ¿no? Entonces me llaman y que tenía que citarme para hacer una broma sin previo aviso, y así comencé en una broma con un arte y un talento X que yo debía tener. Salió muy bien, y a partir de ahí me siguieron llamando para más bromas. Empecé a ser uno de los actores de los ganchos, pues más peculiar y más llamado,
y después de esa tanda de muchas bromas, que ya pasé a hacer entrevistas dentro del programa, porque ya era bastante conocido, y de ahí pasé dentro de la misma productora a hacer una serie de televisión de cámara oculta diferente. Yo hacía el personaje de Tololo, y a raíz de este nuevo producto ya entro por fin a hacer una serie con Pepe Sacristán, con Javier Cámara, Alberto San Juan, Melanie Olivares y tantos, que era una serie de Vicente Escrivá. Sí. Y es cuando ya entro en televisión, ya no con cámara oculta, sino con cámara, y a la par empiezo con teatro, con Alberto San Juan, con el grupo Animalario, y también empiezo a hacer cine. La primera película son Los Porretas. En ese momento ya alterno esas tres cosas. Mi oficio ha sido la suerte de estar de trabajar y de aprender con los que estaba trabajando, que eran todos muy muy buenos, gente de primera fila, ¿no? O sea, por eso estaba predestinado, y he estado como más de 25 años en cine, teatro y televisión, desde 1994 hasta el 2018-19, que es cuando me he retirado realmente, ¿no? Ahora estoy retirado, ahora lo que me dedico es a escribir, a poder dirigir obras de teatro. Te comenté que tenía un proyecto para Abarán. De eso te iba a hablar después. Algún día, claro, sí, muy bien. Has hecho, Javier, visto en internet, unas 30 películas, aparte de la serie de televisión. Has tenido que ser una vida tremendamente ajetreada. Hacer 30 películas no es demasiado sencillo. ¿Cómo se lleva, Javier, la vida de actor? Que debe ser una vida apasionante, pero también complicada. Sí, es complicada tanto para los que te rodean, los más allegados, como para ti mismo, porque una de las filosofías del actor es que no elige cuando trabaja, cuando le llaman es cuando trabaja. Entonces él está pendiente de que le llamen tanto de cine como de teatro y de televisión, y su obsesión es poder hacer encajes de bolillos para poder hacer todo lo que le puede venir. Luego te tiras meses sin trabajo, pero cuando te viene la oleada de que te llaman de cine o de televisión o de teatro, hay que encajar las piezas y estás sobre trabajando. Es cuando de repente pasamos de unos picos muy altos de trabajo a unos picos de la nada. Eso es es una vida muy regular, porque además tenemos que estudiar. O sea, no solamente hay que contar el tiempo laboral cuando se rueda o se interpreta, sino el tiempo de preparar, de estudiar el personaje, de encarnarlo, de memorizarlo. Eso que muchos trabajadores en la vida real no hacen. Uno trabaja en una óptica, termina el trabajo de la óptica y te vas para tu casa. Pues para nosotros sigue el trabajo en casa, fines de semana. No tenemos, arañamos el tiempo. Yo no he visto, con todos mis respetos, unos trabajadores más empeñados en trabajar que los actores. Os lo digo de verdad, o que los músicos, o que los bailarines. En general, el sector artístico no está bien conocido por la inmensa mayoría de la sociedad, porque no solamente trabaja en lo que puede que le guste, sino trabaja de una manera tan perfeccionista, tan laboriosa, que no es un contrato laboral al uso en lo que tenemos, sino es algo que va más allá, porque en el fondo necesitamos de hacerlo muy bien para que te sigan llamando de alguna manera. Y no podemos decir que no podemos decir, yo es que a las 6 pliego, no, si a las 6 he terminado de una serie y me llaman para hacer teatro, a partir de las 9 voy a hacer teatro. Luego ya como yo me componga las jornadas y los fines de semana, o lo estresado, porque terminamos siendo muy estresados, porque trabajamos mucho y también estamos en situaciones donde no podemos fallar, no podemos caer enfermo. Si tú tienes teatro, no puedes decir, hoy no me viene bien, ya voy mañana. Lo digo porque a veces es interesante que la población entienda que somos distintos, no porque hagamos algo que nos guste, porque a veces hacemos una obra de teatro que no nos gusta, o una película que no nos gusta, o hacemos un personaje que no nos gusta. O sea, la gente confunde, piensa, igual que hay mucha gente que trabaja en lo que sea, pero no le gusta la posición que ocupa en eso de lo que sea. A veces todos estamos buscando mejorar nuestra posición. Ya no me refiero al estatus o al sueldo, sino a desempeñar un rol que sea el que más te satisfaga, ¿no? En ese sentido, pues los actores, la mayoría de las veces,
no hacemos, pero le ponemos toda la carne en el asador. No se tiene que notar que ese trabajo no era el que uno estaba esperando. Muchas gracias y voy a bordarlo. Javier, pero tú además de esta faceta actoral o de actor, también has hecho una carrera que a mí me parece también apasionante, que es la sociología. ¿Cómo, una carrera un poco rara, cómo se te ocurre hacer sociología? Sí, pues mira, desde muy joven tenía esto entre ceja y ceja, eso sí que fue muy vocacional, y la suerte que terminé los 5 años de la carrera, luego hice un año de especialidad y luego también un máster en consumo y empecé a trabajar ya en tercero de carrera, me salían investigaciones para marcas, porque la sociología es muy amplia. Es una ciencia muy adjetiva que trabaja en población, para la política, para el consumo de productos y de marcas, para el urbanismo, para las encuestas, para el conocimiento de la población. La sociología empezó para mí trabajando en ayuntamientos. Trabajé en el Ayuntamiento de Alcobendas y también en el Ayuntamiento de Madrid. Hay un salto del de Alcobendas al de Madrid. Ahí yo trabajé como unos 10-15 años en sociología. Entré en el paro, me marché para París, hice ahí un acceso a un curso en la Sorbona de sociología, lo terminé y vine a España y fue cuando entro de actor. Pero no he abandonado jamás la sociología, la he llevado paralelamente. He trabajado, he sido consultor para empresas en trabajos de cómo conocer a la población para mejor entenderla, sobre todo en aspectos como la experiencia del cliente, la experiencia del el empleado, la experiencia de marca, estudios cualitativos para que las empresas puedan conocer mejor a sus clientes y para saber cómo atenderlos. Y eso ha sido mi trabajo durante muchos años y también recientemente. He tenido clientes directivos en muchos sectores, en inmobiliarias, en ópticas, en ayuntamientos. Por eso el proyecto que yo le había presentado al ayuntamiento de Abarán no solamente era un proyecto teatral, sino también sociológico. Es decir, yo siempre digo que la hermana pobre de los ayuntamientos es el departamento de cultura y el de educación, y sin embargo es el músculo que más necesita ser entrenado. Sin duda, es un encanto poder hablar esta mañana con Javier. Vamos a hacer un poco de música, y como yo sé que él de vez en cuando ha venido influenciado por su tío Rogelio Girsena a la zarzuela navarra, una zarzuela muy ligada a Murcia, que es La Alegría de la Huerta. Vamos a hacer un fragmento muy conocido y seguimos después hablando un poco más de Abarán con Javier Gil Javivi, un invitado de lujo para nuestro programa. J de mi fatiga, a la J de la murcianica, sal nenica, sal nenica tu balcón, que me voy lejos, vuelta la mía con mi pasión. Vamos ahora, después de oír estas sones de zarzuela que él a veces ha oído en nuestro Teatro Cervantes, a hablar un poco de la relación de Jaime con Abarán. Ya hemos dicho que su padre era baranero. ¿Cuándo empiezas tú tu primer viaje? Porque vosotros no habéis vivido en Abarán. Tu primer viaje a Abarán, ¿y cuál es la primera impresión que tú tienes en tu niñez de este pueblo, del pueblo donde tu padre sí nació? Sí, mira, nosotros, mi padre salió muy pronto de Abarán y conoció a mi madre en Madrid. También mi madre salió de Hervás y se fue para Madrid. Allí se conocieron, se casaron en Béjar, que está al lado de Hervás,
y luego ya se fueron a París, se fueron de emigrantes con nosotros, con lo cual vivíamos en París. Todos los veranos, lo que hacía mi madre, mientras que mi padre se quedaba trabajando en París, lo que hacía era un viaje maravilloso, que son los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida, que es en la niñez. Veníamos primero a Barcelona a ver a la familia de mi madre, que estaba afincada ahí, mi abuela y los tíos y los primos por parte de madre. Estábamos ahí un mes, y luego íbamos a Abarán desde Barcelona en un 5.000 con mi tío Tony, mis hermanos Pepe, mi hermano Carlos y yo, y mi madre y alguna tía, la tía Sarita ha venido, o la tía Marisol. Hacíamos ese viaje de los años 60 en un coche de 5.000 desde Barcelona a Abarán, en la época de las carreteras secundarias, las carreteras nacionales, era que se decía entonces, va a 90 por hora, como si fuera lo más que podía ir, que era, o sea que era llegar a la calle larga, porque íbamos a casa de mis abuelos, Juana y Pepe, y que era taxista de Abarán, y también en aquella época le recuerdo ya, no ya tanto de taxista, sino de cobrador de los autobuses Sánchez Gil, que también son familia, claro. Y allí todos los veranos pasamos esa visión. Yo siempre he hecho el paralelismo entre Abarán y Cinema Paradiso, de la famosa película italiana. Es decir, para mí Abarán de esa época era un pueblo neorrealista, al estilo italiano, porque nuestro gran sector de juego éramos del barrio del Atrio, y mis primeros compañeros jugábamos allí en el Atrio, la calle larga, la subida a la ermita, las noches en la ermita, también la piscina que estaba en el parque junto al río, que ya no está, pero era una piscina de ensueño. Luego íbamos al cine La Terraza, que no está, pero era otra sexta maravilla, y alternábamos el cine de La Terraza con el cine de la Plaza de Toros, no esta, sino la que estaba. Tiene muy buena memoria, Javier. Claro, pero porque son muy vida. Íbamos a jugar a los futbolines que estaban cerca de la Plaza de Toros, era una preciosos futbolines entre el Real Madrid y el Barcelona que jugábamos. Recuerdo con mi padre traer los conejos para comer, arroz con conejo en la mano, y también una sandía en la otra. Recuerdo las navajas que todo abaranero tenía en la mano para el almuerzo, para cortar su fruta, y recuerdo esa casera con vino y con los trozos de melocotón, las comidas familiares, y un pueblo muy señorial. Yo recuerdo mucho las calles, en las casas, había muchas casas con clase, con estilo. Las puertas estaban abiertas prácticamente. Lo que había era una lona, una cortina que separaba la puerta de la calle. Y me gustaba mucho el señorío, el gusto y la prestancia abaranera de aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de una época donde no solamente había que serlo, sino parecerlo, ¿no? Y esa sociedad mundana, porque estamos en la calle, no había todo lo que tenemos ahora, y en aquella época la red social era el encuentro de las personas. El cine estaba lleno, la calle estaba llena, la ermita estaba llena, el bullicio, los autobuses estaban llenos, y Abarán, con todos mis respetos, era grandísimo Abarán, sinceramente hablando. Me iba con mi abuelo en los autobuses, un día a Cieza, otro día a la olla del campo, que eran los dos, y yo que era muy niño les veía jugar al dominó que se estaba allí. Sí. Recuerdo ese calor asfixiante, esas noches de la fresca, esas ¿cómo se llama? Esas mecedoras en la calle, por ejemplo. Sí. Ese estar a la puerta de la calle, que ha desaparecido en muchos sitios. Todo esto lo he pensado escribir en un proyecto de obra de teatro que se llama... Cuéntanos tu proyecto de obra de teatro en torno a Abarán. Se llama Regreso a Abarán. ¿Por qué se llama Regreso a Abarán? Porque empieza con la figura de un personaje que puede ser cualquiera, que vuelve tiempo después a Abarán, ese Abarán de hoy en día que ha cambiado mucho su fisonomía, y entonces este personaje que vuelve a Abarán trata de reencontrarse
con aquel Abarán de entonces, y entonces empieza a decir, aquí estaba la piscina, aquí estaba el cine, aquí estaba, y en ese aquí estaba empieza una ensoñación que conecta con una radio. En el propio teatro aparecería esta radio con un locutor que al conectar con la radio nos retrotrae a los años 60. Y entonces es un volver a ese Abarán con personajes, actores y actrices que representan aquellos personajes de entonces, el afilador, el que vendía los cafés granizados, los polos. Volvemos a recrear esa época y empiezamos a gracias a un poemario que tengo de don Rogelio Giserna, mi tío, que tiene un poemario callejero de Abarán. Tenemos la suerte, yo al descubrir que tenía un poema para cada calle y para cada rincón, para cada plaza de Abarán. Entonces lo que sucede es que los personajes salen al encuentro de este otro personaje que está regresando a Abarán, pero no encuentra el Abarán de su época. Entonces hay una evocación teatral, los niños, las señoras, los señores van de una manera zarzuelera, de una manera lírica, a cantar esos poemas según va pasando por cada calle, va pasando por la era, va pasando por el parque. En ese regreso a Abarán, como a día cualquiera, empieza a enfundar las calles que de pequeño recorría, y según van enfundando, esos poemas son cantados por los personajes con los que se va encontrando. En el teatro aparecerían diapositivas de cada calle, y esos personajes estarían cantando en la era. Entonces, esos poemas sería el contenido de la obra de teatro, finalizando con una oda general a todo Abarán. Esto está planteado para que se haga en la época de Abarán en fiestas, para que se pueda representar en un futuro, pero de momento yo pensaba que de momento sería bueno editarlo, es decir, de momento escribirlo y hacer un libro, una publicación intermedio, una publicación, porque es, digamos, una oda al pasado de los años 60, 70 de Abarán, y no tenemos mejor oficio y beneficio que rescatar un poemario hecho por un abaranero con un canto de amor a sus plazas y a sus calles. ¿Para qué? Para que quede retratado en una obra de teatro que va a pertenecer al pueblo de Abarán. Al patrimonio de Abarán, sin duda. Eso es. Por eso yo quería encontrar a actores y actrices amateurs que se quieran acercar, que sepan declamar, para darles un curso totalmente gratuito para que puedan ser los actores que van a representar esa famosa obra Regreso a Abarán, para que quede para cualquiera que cuando regrese a Abarán vea que hay una obra que retrata el pasado. No va a ser una obra de ahora, pero la gente decía, anda, esta calle. Entonces va a recorrer con la obra todo el callejero de Abarán, pero con una fuerza lírica, porque también va a tener música, va a ser teatro musical, para que se entienda, pero es teatro. Es decir, no es una zarzuela, pero es teatro musical. Habrá músicos, habrá una orquesta y estarán los actores. De momento voy a escribir la obra, voy a desarrollarla finalmente, buscando esa publicación y para que luego pueda ser representada en un futuro. Yo creo que va a ser un buen comienzo de publicación y no lo veo muy complicado, pero bueno, tocaremos las instancias necesarias para que ese regreso a Abarán se haga realidad, porque es una forma de enriquecer nuestro patrimonio cultural que es importante. Para mí es una pieza que pertenece al Centro de Estudios Abaraneros. Para mí, como sociólogo, este trabajo no solamente es un trabajo como actor, como dramaturgo, es decir, es sobre todo que no todos los pueblos tienen un canto poético callejero. Claro. No lo tienen. Con lo cual yo he dicho, si yo muy poco lo tendrá. Sí, entonces de repente he dicho, esto es la aportación abaranera al centro de estudios. Los centros de estudios van desde la arqueología, la antropología, el urbanismo, las costumbres, los usos, va también al mundo matemático, ¿por qué no? Que de repente hay alguien que aporta algo en matemáticas. Es un poco como la universidad popular de un territorio. Y dije, hostis, podemos hacer esto, y yo sería para mí un legado que lo hago con todo mi amor, porque mi infancia está impregnada, es abaranera. Yo me siento mucho más de Abarán que muchos que están viviendo actualmente en Abarán, porque no tienen la fotografía
la fotografía vivida del pasado, y la fuerza de un pueblo son sus raíces. Si no hay raíces, no, ¿cómo explicarte? Por eso en urbanismo yo siempre he dicho, cuidado políticos, cuidado con lo que vais a destrozar o vais a quitar, porque luego lo vais a añorar. Sería como pensar, ¿qué cosas del pasado quiero seguir manteniendo y qué cosas sí que quiero cambiar porque merecen ser cambiadas? Hay que tener mucho tacto como pasa con una casa, cuando tienes unos recuerdos de hace mucho tiempo, combinarlos con nuevas compras, con futuros recuerdos para un futuro. Por ponerte un ejemplo, la calle larga tenía algo en la infancia, según llegabas a la ermita, se empinaba más la calle larga y estaba con un floral, con un montón de flores que estaban cerca de las casas. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Y sin embargo digo, ¿qué daño si los antiguos, los anteriores, que son más abaraneros que nosotros? Claro, es mucho más habanero el que está en la época de 1900, porque heredamos lo que nos ha hecho. Pues bien, en los 60 había una herencia magnífica. Hoy en día, echo de menos que esa herencia hemos perdido patrimonio. Sí. Hemos perdido patrimonio y luego queremos ser el pueblo más bonito. Los pueblos más bonitos se hacen porque guardan de una manera sopesada, hay que sopesarla y decirle, bueno, vamos a mejorar las escaleras, pero ¿cómo podemos mantener que haya estas flores? ¿O cómo podemos mejorar el atrio, pero cómo podemos mantener el verde que había, el frescor? Porque al final el calor aprieta, y sin embargo en el 2025 nos hemos quitado frescor en muchos puntos de Abarán, cuando los mayores, los antiguos, si lo tenían ahí es porque estaba dando un buen punto, ¿sabes? Es porque estaba dando. Eso es lo que les pido a los políticos, no es Abarán tuyo ni mío de ahora, es el Abarán que heredamos y el que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y qué bonito que alguien pueda decir, yo estaba disfrutando de un cine de la terraza que estaría hace un montón de años, pero yo tuve la suerte de vivirlo. Yo no puedo decir que este Abarán de ahora ha sabido conservar joyas del pasado. Digo el Abarán como muchos pueblos, porque es un poco el deber que tienen los políticos, que no es suyo, estamos de paso, así que a ver con qué cuidado. Por esto esta obra de regreso a Abarán es de, ya que no lo hay en presente, que el teatro te dé la evocación de lo que fue. Esto es muy interesante. La era de ahora no es lo que fue la era. No tiene nada que ver con aquella era que tú evocas. Y la era era un centro de atracción turístico ciudadano, era el encuentro, era potentísimo. Era un ágora. Muy bien dicho, sí señor, muy bien dicho. Incluso esa plaza de toros antigua, si quieres mejorarla, manténla y mejorará. La de Béjar es la más antigua desde 1700 y ahí está, no la han tirado para hacer una defesión de última hora. Quiero decir, cuidado con lo que tiramos, que a veces estamos tirando una joya y hemos traído un mendruco. Eso, cuidado, lo digo, que nadie se moleste, pero en urbanismo, que es donde yo también he trabajado como sociólogo, hay que contar con todas las fuerzas vivas, ¿no? Y yo sé que en España, en general, somos muy dado a tirar la casa del bisabuelo y hacer una nueva. Y a veces las casas del bisabuelo eran muy buenas, con lo cual te has cargado. Mira cuando un pueblo o una ciudad quiere preservar su patrimonio, mira como dice, la fachada no me la toques, esto no, cuando, o sea, lo que se protege, y luego lo que se protege engrandece al pueblo, porque saben que no van a venir turistas ni van a venir a comprar en el casco antiguo como tú no hayas mantenido el casco antiguo y no lo hayas potenciado, ¿no? En fin, eso es una charla de sociólogo, que me perdone el que se sienta ofendido. No. Javier, muchísimas gracias. ¿Tú eres en Madrid o en Alcobendas? ¿Dónde? En Móstoles. En Móstoles, muy bien, en Móstoles. Sí. Ha sido una delicia hablar contigo y nos has dado una lección, digamos, de entender un pueblo, una lección de cariño a Abarán,
una lección de cómo actuar, digamos, con estos pueblos que tienen un sabor a tradición, a historia antigua, y nos ha dado realmente una lección esta mañana que por casualidad tu prima me dio, qué buen día el que me dio el teléfono tuyo, porque ha sido una lección realmente de una persona que, aunque no nació en Abarán, lleva en sus venas el pueblo, tiene cariño por el pueblo, tiene estampas del pueblo que nos ha descrito como Azorín nos describiría, seguramente. Sí, muy bien, pues me alegra mucho, que me encantaba. Con los yo también soy azoriniano, los pequeños detalles que tú has dibujado del pueblo son enteramente azorinianos. Un placer de verdad, Javier, y dime, perdón. A favor vuestro, estuve estos días de nuevo en casa de mi tía, en casa de mi prima, y di una vuelta y me encantó, y lo pongo como ejemplo distintivo. Han abierto un pequeño hotelito que se llama La Cercana, que está justamente al lado de la Plaza Vieja. Sí. Es un ejemplo maravilloso. Sí, verdad. De restauración, sí. De restaurar. Esto es un ejemplo. Ojalá haya más abaraneros como estas tres hermanas, que de verdad me ha gustado mucho cómo han dado un toque, digamos, artístico a una rehabilitación, ¿no? Y además un hotelito. Eso es la mejor manera de rescatar un casco antiguo. Hasta que no se rescata un casco antiguo, un pueblo no vuelve a salir a flote. Hoy en día, el que se precie, la ciudad que se precie, tiene que rescatar su casco antiguo, que es lo que uno al final que es lo que el turista va a intentar pasear y engancharse. Así que rompo una lanza por ejemplos como el de las estas tres chicas con lo de la cercana. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, un encanto hablar contigo, y a ver cuándo vuelves aquí a Abarán, que te veamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Ojalá, gracias. Un abrazo. Hasta luego a ti siempre.